Estado Nacional. Después de una semana agitadísima en términos políticos, obviamente también fue una semana donde empezó toda la recuperación para la gente que fue muy duramente afectada por el sistema frontal. Y en el ámbito político, el escándalo de la Fundación Democracia Viva, como se ha llamado, ha ido aumentando, ha ido creciendo y ha adquirido ribetes porque Eso es terrible, yo comparto contigo y yo siempre he tratado de destacar cuando surgió lo de Giorgio Jackson también, que bueno, yo tengo la interpretación de que él quiso decir que con los tiempos, las escalas de valores van cambiando entre generaciones, pero independiente de eso, lo cual a mi juicio es correcto, pero que tiene que ver con el avance de los tiempos y los cambios culturales. Pero más allá de eso, yo siempre he dicho algo y creo que deberíamos consensuar acá. Cuando el Frente Amplio surge porque tiene una posición política distinta a los partidos que encuentra en el espectro político y cree que tiene el derecho a representar en política esa posición. Y yo personalmente siempre he sido de la idea de que tengo una crítica política a determinadas cosas y no a determinadas personas. Sin embargo, coincide temporal y cronológicamente que cuando surge el Frente Amplio en la política es la misma época en que estallan Penta, Corpesca, SQM, ACIPES. Ahí yo hago la pregunta, ¿qué debiera haber hecho el Frente Amplio? ¿No decir nada? No. Yo creo que el Frente Amplio debió haberlo denunciado, debió haberlo criticado, así como me parece excelente y correcto que hoy día la oposición denuncie y critique el caso de Democracia Viva, que pidan comisión investigadora, que vayan a la Contraloría, que pongan querellas, porque me parece que es lo correcto. Entonces, yo creo que el error sería decir, el Frente Amplio cuando estalló SQM no debió haber dicho nada. Y que nosotros les pidiéramos a ustedes que ahora no dijeran nada porque sus partidos también han estado involucrados en casos de corrupción. Yo diría lo contrario. Cada vez que estalla un caso de corrupción, todos tenemos que denunciarlo y distinguirlo de la crítica política. Un matiz pequeño, porque comparto la crítica general, pero va a ser preciso. Segundo, yo vuelvo a algo. El presidente Boric, y yo creo que también tenemos que caer, nosotros hemos tenido que responder muchas veces, porque cada vez que reafirmamos alguna idea relacionada con el apruebo, están diciendo que estamos ninguneando a los electores, ¿ya? El presidente Boric y el Frente Amplio no se erigen sobre una doctrina que se base en que, digamos, en lo que sea que tú dijiste, nosotros tenemos una serie de ideas políticas que tenemos el derecho a representar y tenemos derecho a hacer nuestro partido. El valor también de lo probo, pues. Pero está bien que todos los partidos se planteen como probos y que sean críticos. Pero ustedes llegaron al poder en base a eso, pues, Gonzalo. No. Ustedes construyeron el Frente Amplio en base... Entonces tú no interpretes a por qué la gente votó por nosotros. Pero el proyecto político del Frente Amplio tuvo como premisa el estándar ético, el estándar moral. Yo soy uno de los fundadores del Frente Amplio. Ese fue el discurso principal. Yo soy uno de los fundadores del Frente Amplio y siempre he tenido un discurso estrictamente político. Ya está bien. Sobre por qué milito, dónde milito y por qué hago las cosas. El proyecto en general del Frente Amplio se basó en eso. Quiero hacerme cargo de algo que dice el senador también. Del líder espiritual del presidente. A mí me parece un tanto injusto plantear que este es el gobierno del Frente Amplio y de una generación. Este gobierno tiene un presidente muy joven, pero respecto al gabinete ministerial, en ningún momento de todas las variaciones que ha habido, ni siquiera en el día 1, ha sido el gabinete más joven de los últimos 20 años. Sí. En segundo lugar, pero socialismo democrático... Es el núcleo político al cual fuimos invitados. Socialismo democrático tiene como ministro al ministro de Hacienda, de Defensa, de Relaciones Internacionales y de Interior. Entonces, yo creo que es tan un gobierno de socialismo democrático, bueno, porque han ido perdiendo subsecretarias. Han ido perdiendo, perdieron 6 subsecretarías, Gonzalo, RD. Todo esto, si hubo un fracaso en la primera constituyente, y respecto del presidente Boric, no tienen por qué necesidad de tener socialismo. Yo creo que hay que ser claro con lo que el presidente Boric efectivamente dice, porque cuando a él se le consulta si no están implicados en casos de corrupción funcionarios nombrados por él y de su confianza, él de alguna forma se tiene que hacer cargo. Y él plantea que en las acusaciones que hay, esos 2 funcionarios, hasta el momento de lo que se les ha acusado, en las mismas acusaciones, no parecen estar implicados en ningún caso de corrupción. Y el mismo dice... de izquierda del cual yo soy parte está siendo dañado por estos conflictos, porque uno de sus partidos, base, matriz, hoy día vive una crisis que no sabemos cómo va a terminar. Pero no es eso uno, debiera... ya son al menos 2. No, me refiero a RD, como que está involucrado en varios aspectos. Yo creo que es más que RD. No importa, pero ¿qué es eso lo que hoy día afecta? Porque lo de la Karina Oliva también es parte de esto. Y la expulsaron del partido. Ya, pero está bien, pero, claro, pero es la conducta por la cual tú llegas a la política. ¿Qué es esta no, lista? No la empatemos. No, es que yo no te estoy proponiendo un empate. Si tú dices que es un problema generalizado... ¿Qué es esa lista, diputado? La lista de No, una lista que no quiero leer porque no quiero ser odioso, sino que se la quiero mostrar para que entienda la lógica de su propio argumento. ¿Ya? Uy, qué odioso. Son listas de imputados. Pero está bien,
Ya, pero para la gente que está viendo la casa, dígale de qué se trata. Aquí porque sale una uno serie de pasando personas, Son condenados el senador Moreira y todos los condenados por corrupción de Chile Vamos. El empate, Y que yo digamos. El empate, vamos al empate. No es el empate, porque Pancho está tratando de decir que hay una situación sistemática como de que ser frente amplista fuera a ser algo corrupto. Yo le digo que si aplica esa lógica, Pero lamentablemente, yo le saco esa hoja y entonces yo tendría que acusarlo de corrupto a él. Y yo no puedo acusar a Pancho Undurraga de corrupto porque no está implicado en ningún caso de nada. No, pues afortunadamente Y por el espero no contrario, nunca más. y por el contrario, si me permite, Pancho, una precisión, yo creo que la reacción que hemos tenido es bien distinta a la reacción que se ha tenido de parte de Chile Vamos, cuando después de conocer el Banco de Talca, la empresa Zombie, las acciones de LAN, el patrimonio no declarado, Fue el año 84, la tradición, el 80. exactamente. Pero no existía Chile Vamos. Déjame hacerte el punto. Y el Frente Amplio tampoco existía. Déjame hacerte el ¿Cuántos punto. habría tenido? Déjame hacerte el punto. Conocimos lo de Andrade y Contreras y fueron expulsados de su partido. Ustedes conocían estos casos y lo proclamaron candidato presidencial. Entonces yo te invitaría a no aventurarte con esas lógicas porque yo creo que no viene al caso. Pues. Yo creo que la nota de T13 desnaturaliza por completo las palabras al sacar oraciones de frases que tienen un contexto que está en el interior de la entrevista. Entonces, Ya, esto pero ocurre... explíquenos, No, sí voy a entonces. explicar. Esto ocurre después de hacer una condena Porque el video tajante. decía estas palabras, Ya, yo vi el video también. Esto ocurre después de hacer una condena absolutamente tajante al caso de Democracia Viva, que lo he hecho en una serie de ocasiones. Viene después de hacer un llamado a que todos los partidos políticos tenemos que elevar, tanto a nivel del Estado como a nivel de nuestro sistema interno, los niveles de probidad, porque casos como este están manchando y destruyendo la política. Y dicho lo interior, ¿cierto? Nos preguntamos por cómo esto enloda la política. Y lo que yo termino planteando es que, efectivamente, digo algo que es una obviedad, y de hecho Carlos Peña me acusa de decir una obviedad, pero es una obviedad para pasar a la idea siguiente, que es la que está recortada en la nota, ¿no? Yo digo que ningún partido político puede decir que lo que lo reúne o la esencia de ese partido, la razón de ser de ese partido, es entregarle a la ciudadanía una garantía de que en el caso de gobernar el Estado o los municipios puede garantizar un dirigente del partido que no habrá casos reñidos en la probidad. Y digo algo que es más obvio todavía, digo, porque nadie puede decir que conoce personalmente a todos los funcionarios públicos del país durante ningún gobierno. Y yo creo que efectivamente, ustedes estarán de acuerdo conmigo, que ningún partido puede decir, de lo que se trata mi partido, es que yo puedo dar garantías de que no van a ocurrir estos casos. Entonces yo digo que ahí lo que hay que hacer es tener reacciones tajantes, enérgicas y sistemáticas contra la corrupción. Y a lo que creo cuando digo el debate inocuo, digo... Pasamos a otra parte que me dice, bueno, y al final la política se termina tratando de quién es más inteligente. Yo digo que es una estupidez que un partido se erija de esa forma, porque lo que tiene que enriquecer el debate político en el país son justamente las ideas que congregan a los partidos. Esa es más o menos la idea. ¿Aclarado? Lo primero que hay que decir es que los hechos ocurrieron en Antofagasta son impresentables y a mi juicio son una forma de corrupción con los antecedentes que ya tenemos. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque es evidente que la Fundación Democracia Viva se adjudica una tarea y una cierta cantidad de dinero importantísima para realizar esa tarea sin estar preparado para aquello. Y a mi juicio, independiente de que se prueben o no se prueben delitos, aceptar una tarea para la que no se está preparado es una forma de corrupción. Respecto a la declaración de Catalina Pérez de si habría o no habría delitos, ahí hay una discusión que es más jurídica. Yo creo que efectivamente es una investigación penal y como muy bien sabemos todos aquí en la mesa, la palabra delito no es un adjetivo calificativo, sino que más bien tiene que encuadrarse en un tipo penal que esté en nuestro ordenamiento jurídico y que haya sido probado. Hasta el momento, mientras el fiscal no encuentre enriquecimiento personal de alguno de los tres involucrados que tenemos ahí atrás, bueno, no están en pantalla, ahí están. Pero si el fiscal no encuentra en su investigación que haya pagos a uno de esos tres, es posible que le sea difícil acreditar delitos. Yo no lo descarto en ningún caso, solamente estoy diciendo lo anterior.